Siempre se ha dicho que bajo la lluvia es cuando los mejores pilotos demuestran su verdadero talento. Todos los grandes, todos han sido muy buenos pilotos en mojado. Desde Rudolf Caracciola, conocido como Regenmeister o maestro de la lluvia, a Ayrton Senna, sin olvidar a Jim Clark, Jackie Ickx o, como no, Michael Schumacher. ¿Cuál es su secreto? Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. La que está cayendo. Bueno, la que está cayendo. A ver, tengo que tirar de guión porque no hay nada más democrático en las carreras de coches que la lluvia. Porque sobre mojado, tener más caballos o menos, tener un coche mejor o peor, un chasis más refinado, unos frenos estupendo, pues sirven de poco o de casi nada. Porque la lluvia iguala las posibilidades entre los que tienen coches buenos y los que tienen coches malos, los que tienen coches más competitivos y menos competitivos. Porque si al volante del coche menos competitivo hay un buen piloto o hay un piloto dispuesto a tomar riesgos, pues puede compensar la mecánica inferior. Porque ¿cuál es el mayor inconveniente de pilotar sobre mojado? Os pido una cosa, os pido que reflexionéis y me digáis una respuesta. Bueno, os la decís vosotros mismos. A esta pregunta, ¿cuál es la mayor dificultad de conducir, de pilotar en mojado? Algunos me diréis que la baja adherencia, que en mojado, pues los neumáticos agarran menos. No, ese no es el mayor problema. Habéis fallado. Otros diréis que la falta de visibilidad. Pues sí, también es un problema, pero no es el mayor problema. También habéis fallado. Y otros me diréis que, bueno, acertar con los neumáticos. Pues no, tampoco es ese el mayor problema. También habéis fallado. Me voy a saltar el guión porque me voy a meter con Rodrigo. Porque yo había puesto al empezar el guión, me encantaría dar un tono mágico al vídeo. Y se descojona de mí. ¿Por qué? Es que a este vídeo me gustaría darle un tono mágico. Pero eso sí, ponerme gorritos y gabardinas y paraguas. Bueno, es que bajo la lluvia está lloviendo un montón. Pero bueno, hemos dejado una pregunta en el aire. ¿Cuál es la mayor dificultad de conducir sobre mojado? Porque todos sabemos que agarra menos, se ve menos, los neumáticos, pues hay que saber elegirlos, pero no. Y no es que lo diga yo, o sea, lo dicen todos los pilotos que han sido buenos en mojado. La mayor dificultad es que el agarre varía mucho y de forma muy rápida. Ojo, no me estoy refiriendo a alguna parte del circuito llueva y en otra no, o llueva más y llueva menos. No. Es que me estoy refiriendo a que en la misma curva, pues la parte donde hay más goma, que es fenomenal en seco, pues en mojado resbala más. O me estoy refiriendo a que en una curva haya un reguero y tú llegas al límite, pisas el reguero o un charco, el coche hace aguaplaning y se va. Entonces, lo más complicado en lluvia es que la adherencia no es que sea baja o alta, es que es extremadamente variable en milésimas de segundo. Sobre mojado te puede parecer que tienes todo controlado, ¿no? que vas muy bien y muy seguro, pero de repente trazas medio metro más a un lado y pisas un charco, o resulta que ha llovido un poquito más y se ha hecho un reguero y bruscamente pierdes toda la adherencia. Si tienes suerte, haces un trompo, pero puedes hacer un trompo y que algún piloto venga por detrás, se choque contigo, porque también hay menor visibilidad y también le va a costar más frenar, o te puedes salir de la pista, ¿no? En mojado las condiciones varían, pero rapidísimamente en el tiempo y en el espacio. El último Gran Premio de Rusia, celebrado en este año 2021, pues es un ejemplo clarísimo de lo que os cuento, porque además lo que pasó en entrenos y lo que pasó en carrera tuvo que ver con la lluvia, pero de forma diametralmente opuesta. ¿Qué pasó en las cualificaciones? Pues que había llovido y se estaba secando la pista. Secando a toda velocidad. Es que hacer la vuelta en 1 minuto o 2 antes o después te cambiaba el tiempo. Ni Hamilton supo hacerlo, pero otros que sí, como Norris y Sainz. ¿Qué pasó en carrera? Justamente lo contrario. Una carrera en seco que de repente empieza a llover muy rápidamente. Creían que era una lluvia suave, fue una lluvia muy rápida y fue un aguacero. Y es que los coches con los neumáticos adecuados eran 15 y hasta 20 segundos más rápidos. Y bueno, y eso sin olvidar, porque este año 2021, que yo
me he quejado de que la Fórmula 1 es aburrida, pero el 2021 me quiere llevar la contraria. Acordados de Spa, bueno, esa sí fue aburrida. La única carrera de la historia del Mundial en la Fórmula 1 que ha habido carrera y no ha habido competición fue, bueno, pues una procesión de unas pocas vueltas detrás del coche de seguridad. La lluvia puede hacer hasta cosas tan raras como esta. Leí en un foro, hablando de este canal y de mí, un comentario que me hizo mucha gracia, porque estaba a medio camino entre lo positivo y lo negativo, ¿no? Porque decía un forero, Máximo se ve que sabe de coches, pero es un poco sobradete. Bueno, me hizo mucha gracia y reflexioné y digo, a ver si tiene algo de razón. Bueno, si es así, corregidme y criticadme. Pero sí que creo que cuando hablo de mí como piloto siempre he sido bastante comedido. Bueno, pues aun a riesgo de que me deis o me den caña, pues voy a decir una cosa. Mis mejores resultados deportivos en coche los he conseguido siempre bajo la lluvia. Claro, sobradete. Bueno, pues si te vas a la primera línea de guión que dice siempre he dicho que bajo la lluvia es cuando los mejores pilotos demuestran su verdadero talento. La conclusión es que sobradete no, sobradote. Pero os lo voy a explicar bien, porque no es así y os lo explico. Porque seguramente el hecho de que cuando he corrido siempre ha sido, bueno, con algunas excepciones, siempre ha sido pagándomelo yo, pues ha conseguido que yo sea un piloto que soy más seguro que rápido. Y eso, cuando llueve, es una gran ventaja, porque yo estoy acostumbrado, cuando piloto, a no pasar los límites, porque sé que más allá de los límites las cosas pueden ser muy caras, ¿no? Y luego también os he comentado siempre que yo, por el motivo que sea, pues en las carreras no me pongo nervioso. Para mí una carrera, cuanto peor, mejor. Cuanto más descontrol y más complicaciones haya, mejor. Me da igual que haya sido en slot, en moto o en coche. Como mi arma no es la velocidad, sino más bien la tranquilidad, así, entre comillas, pues en estas situaciones yo considero que probablemente me afectan a mí menos que a otros pilotos. Podría hacer un vídeo entero contando anécdotas que me han pasado conduciendo en carreras bajo la lluvia. No lo voy a hacer porque prefiero contar anécdotas, bueno, alguna vez contaré, pero anécdotas de pilotos de verdad. Pero sí que quiero contar esta sensación que os decía de cuanto peor, mejor, porque recuerdo una carrera de la Copa Hyundai Accent que fue en Montmeló y que, bueno, llovía a mares. Yo salía en mitad de la parrilla, no había hecho unos buenos entrenos. Me acuerdo que en la primera vuelta, la primera vez que llegué a la recta, no veía nada. Es que solo veía las luces del coche de delante. No veía ni los boxes, ni por un lado. No veía detrás quién me seguía. No veía más allá de la luneta trasera del coche que tenía delante. Yo dije, bueno, cuando frene él, que a su vez estará viendo al otro, pues ya frenaré yo. Bueno, fue un caos de carrera. No me acuerdo cómo acabé, pero sé que acabé más o menos bien. Pero es que mi jefe de equipo, cuando me bajé del coche, me dijo, bueno, macho, traes una sonrisa de oreja a oreja en una carrera que ha sido tan difícil. Yo dije, es que he disfrutado muchísimo. Es que a mí estas carreras sobre mojado, tanto para verlas como sobre todo para correrlas, me encantan. Aunque Rodrigo me da mucha caña, pero hay que darle al César lo que es del César. Y esta idea de hacer este vídeo, la idea de hacerle mágico ha sido mía. Pero la idea de hacer el vídeo pone cara de desesperación. La idea de hacer este vídeo ha sido suya. Lo que pasa es que íbamos a hacer inicialmente un vídeo que iba a hablar de pilotar bajo la lluvia y de conducir bajo la lluvia. Y hemos decidido hacer dos vídeos. Así que os prometo que haré un vídeo de trucos para conducir bien en carretera bajo la lluvia, pero hoy nos vamos a centrar en pilotar bajo la lluvia. Aunque yo os adelanto, como podéis suponer, que hay cosas que más o menos son igual. Llueve. Un grave inconveniente de la lluvia es lo que estábamos diciendo, es que es imprevisible. En pleno siglo XXI, a día de hoy, con unos ordenadores fantásticos, información vía satélite, lo que queráis es... Los equipos de Fórmula 1 y hasta la NASA son incapaces de predecir exactamente el tiempo que va a hacer. Y esto, referido a las carreras, descoloca a los pilotos, porque todos hemos visto, y vuelvo a poner el ejemplo del Gran Premio de Rusia, cómo los pilotos están en la parrilla vigilándose unos a otros porque no saben qué ruedas poner. Claro, hay pilotos que tienen intereses que defender y otros al revés, que quieren jugar una baza contraria porque como no tienen nada que perder, quieren arriesgar. Y eso crea, de verdad, un nerviosismo importante en los pilotos. Y aquí lo siento, pero sí que quiero contar una anécdota que me pasó
La quiero contar porque me parece divertida y porque además implica a mi hermano, porque esto que os cuento nos pasó a nosotros, era además la primera carrera que corría de la Copa Hyundai Accent. Y bueno, estaba que si llovía, que si no llovía, chispeaba, si rodaba de seco, rodaba de mojado, y nada, quedaban minutos para salir. Entonces, recuerdo que no sabíamos si poner rueda de mojado o de lluvia, y fue mi hermano el que dijo, haced una cosa, llevad el coche a la parrilla, con 2 ruedas de mojado y 2 de seco, porque así, sea cual sea la decisión que toméis, solo tenéis que cambiar 2 ruedas, no hay que cambiar las 4. Me pareció una buena idea porque, claro, esto no son como la Fórmula 1, con carga central, cada rueda tenía 4 tornillos. En el tiempo de que se formaba la parrilla hasta que se salía, 2 ruedas sí daba tiempo a cambiar, pero 4 no. Así que hicimos esto, pusimos a un lado 2 de mojado y a un lado de seco. Sí que os digo que esto no es una anécdota, que a veces en coches de tracción delantera que cuesta calentar las ruedas traseras que no tienen tracción, no las puedes calentar a base de hacerlas patinar, sí que se usa una combinación muy particular que es ruedas de mojado detrás, porque no las vas a hacer coger temperatura, pero de seco delante, en el tren motriz, que sí las vas a poder poner en temperatura. No es una cosa muy habitual, pero se puede hacer. Temperatura. Ya sabéis que el problema que tienen los neumáticos lisos o slick de competición, en general los neumáticos de competición, pero los slick todavía más, es que funcionan en un rango de temperatura muy estrecho. Por debajo de esa temperatura no agarran nada, es que no agarran nada, son como pastillas de jabón, como piedras. Y por encima se degradan, con lo cual, bueno, es que a mí me hace mucha gracia porque a veces viendo la Fórmula 1, algún comentarista, que ojo, que lo hacen en general bastante bien, no me quiero meter con ellos, pero dice, no, podría poner neumáticos slick porque no hay casi agua. Es que el problema no es que no drenen el agua, es que con la pista húmeda, un neumático slick cuesta llevar la temperatura y en un Fórmula 1 todavía más. Y si no lo llevas a temperatura de trabajo, es que no agarran nada. Esto, en cambio, no sucede con los neumáticos de mojado, sobre todo con los de lluvia extrema, que funciona y agarran bien incluso con la rueda completamente fría. Estaba buscando un dato en el guión, porque lo tenía y no lo he puesto, pues un despiste. Os quería decir que un neumático de mojado de lluvia extrema a 300 por hora es capaz de evacuar unos 80 litros de agua por segundo. Fijaros si son eficaces. Sensibilidad. Hemos dicho muchas veces que un buen piloto lo que tiene que ser capaz, lógicamente en eso consiste las carreras de coches y las carreras de motos y todas, es ir lo más cerca posible del límite sin rebasarlo. Bueno, eso es importante en seco, pero en mojado, como podéis suponer, sobre todo porque son condiciones muy cambiantes, lo es todavía más. El piloto más rápido es aquel que percibe más claramente cuáles son las condiciones de la pista. Un piloto que tenga una facilidad, una sensibilidad especial para ver cuál es la densidad de la pista, siempre va a ser más rápido. Y esto es una habilidad innata, pero que también puede entrenarse. Y aquí entra una anécdota que esta vez no es mía. Es de un tío que nació el mismo año que yo, pero que es un poquito mejor piloto que yo, por supuesto. Estoy hablando de Ayrton Senna. Ayrton Senna, lo contamos en uno de los vídeos que hablamos de él, un día en una carrera de karts que llovió no hizo un buen resultado y se dio cuenta de que no había ido bien. Y a partir de ese momento, lo contaba su hermana, cada vez que llovía el tío se iba corriendo a la pista de karts y mientras llovía no paraba ni a comer, no hacía más que dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas sobre mojado y bueno, ahí se labró esa habilidad excepcional que tenía Senna para conducir más rápido que nadie en mojado. Memoria. Cuando comienza a llover, lo primero que hay que hacer es memorizar. Y me diréis, ¿memorizar el qué? Memorizar lo que está pasando en la pista. ¿Dónde está esa parte donde el coche patina un poco más? ¿Dónde está el charco para esquivarle? ¿Dónde está el reguero que cruza la pista para no cogerle? Y además, memorizar todo esto que va cambiando. Es decir, oye, el charco antes ocupaba media pista, ocupaba un lado de la pista, ahora ocupa un poco más. Todo esto lo tienes que memorizar. Y es una de las cosas que hacen no solo los pilotos de coches, sino que hacen todos los deportistas de élite, que es memorizar y analizar. Yo en esto voy a contar una anécdota y por una vez me voy a ir el mundo del motorsport y de los coches. Y voy a hablar de otro deportista que es otro de mis deportistas favoritos, que es Rafa Nadal. Es que me deja alucinado cuando acaba un partido de 5 sets y le preguntan,
¿cómo ha ido el partido? Y el tío empieza a decir, no, pues en el tercer saque del primer set, cuando íbamos 5-4, pues ahí me equivoqué, pero luego en el segundo set, bueno, el tío lo tiene todo aquí, sabe lo que ha hecho, sabe lo que ha pasado en cada momento, qué fallos ha cometido. Pues un piloto igual, un piloto, y más sobre mojado, tiene que ser capaz de memorizar y analizar en tiempo real el estado de la pista. Serenidad. Siempre digo que los buenos pilotos y los buenos deportistas son los que funcionan muy bien bajo presión, que la presión les hace hacer las cosas mejor y no peor. Esto es muy importante, distinguir lo que es un piloto que gestiona bien la presión, que asume los riesgos cuando son necesarios, del típico piloto valiente. El típico piloto valiente lo que va a hacer es romper muchos coches y al final acabar haciéndose daño. Pero si esa valentía no va unida a una cierta serenidad, no sirve de nada. Hay una frase que me encanta y que hago mía, que dice: la aventura podrá ser loca, pero el aventurero tiene que ser cuerdo. No añado nada más. Ambición. Un piloto sin ambición no puede ser un buen piloto. Hablo de pilotos profesionales. Es así de fácil, así de fácil. Y eso es verdad en todas las disciplinas, pero desde luego cuanto más altas y más competidas, pues todavía más. Voy a volver a poner un ejemplo hablando del GP de Gran Premio de Rusia de 2021, porque ha sido muy criticada la decisión de Norris cuando le llamaron de box para entrar y él se negó. Bueno, ha sido criticada por muchos, pero desde luego por mí no. ¿Por qué? Porque sin duda esa decisión le ha costado perder un segundo puesto. Le costó perder un segundo puesto. Pero claro, ¿él qué hizo? Él calculó, yo desde luego le hubiera dicho, no, le estaba diciendo que no entrase mentalmente. Él calculó, quedan 2 vueltas, la entrada en boxes es larga, unos 26 segundos. ¿No voy a ser capaz en 2 vueltas de aguantar una ventaja de 26 segundos? Nadie iba a suponer que realmente los campeones neumáticos iban a ser tan rápidos, más de 15 segundos más rápidos que los que no cambiaron. Bueno, perdió un segundo puesto, pero yo lo tengo claro. Esa ambición le va a hacer ganar muchas carreras y muchos mundiales. ¿Hay que adiestrarla? Sí. ¿Necesita más experiencia? Sí. Pero os digo una cosa, es más fácil domar a un piloto ambicioso que hacer ambicioso a un piloto domado. Manos. Pero todo esto de la sensibilidad, la memoria, la serenidad, la ambición, todo eso está muy bien. Pero bajo la lluvia, lo verdaderamente importante, lo que de verdad importa, es, como se dice en el argot, tener manos, es decir, tener cualidades. Os voy a contar una anécdota que ya la he contado, pero es que viene al hilo de lo que es el talento de un piloto. Es el debut, el primer test que hizo Ayrton Senna con un Fórmula 1, que fue con un Williams. Imaginaos la situación, un piloto que, bueno, lo está haciendo bien, pero viene de la Fórmula 3. Va a un equipo de Fórmula 1 a llevar un coche que no conoce, a llevar un coche que triplica la potencia que lleva habitualmente, nuevo para él. Y claro, además, los mecánicos hacen coñas, porque cuando él llega a subirse al coche, normalmente en los coches, cuando te han puesto pastillas nuevas, te ponen pastillas nuevas, bueno, en inglés new pads, que significa que tengas cuidado, seas prudente porque las pastillas no frenan. Él se encontró no uno sino 2 cartelitos, ponía new pads y new driver. Yo os pido que os imaginéis la situación, todo el mundo mirando, entre ellos el piloto de pruebas, muy experimentado en Fórmula 1, Jonathan Palmer, que acababa de batir el récord de la pista. Imaginaos la presión, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que lo que pasó fue que el novato, el new driver, rebajó en más de un segundo el récord de la pista. Eso es tener manos, y desde luego ya os digo que a los mecánicos se le borreó esa sonrisa maliciosa. Magia. Las carreras bajo la lluvia son mágicas. Yo no sé si en este vídeo, yo creo que sí, gracias al buen hacer de Rodrigo, habremos sido capaces de comunicar esa magia que tienen las carreras en mojado. Es unas carreras donde todo puede pasar y es una oportunidad para los modestos y para los atrevidos y para los valientes. Y son carreras que yo adoro. Yo os lo decía, más correrlas, pero también verlas. La primera carrera que hice en mi vida fue en el circuito de Estoril, pero es que en el circuito de Estoril debuté en el Campeonato de España de GT con un Porsche, bajo la lluvia,
Probé un Honda NSX, la primera vez que lo probé en el circuito, bajo la lluvia, y tuve la oportunidad de correr con el coche que voy a elegir como coche del día, que es un Mazda MX-5 LNB, por supuesto, bajo la lluvia. Y aprendí mucho. Es que Estoril tiene un microclima muy particular. Incluso puede estar haciendo sol en la costa y está lloviendo en el circuito. Bueno, ese coche le dijo como coche del día porque ese día aprendí un montón. El coche era muy cortito, además de japotable, estaba lloviendo a mares, muy nervioso. Yo no tenía demasiada experiencia en mojado en esa época, pero me fijé en los pilotos portugueses por donde trazaban, que huían de las trazadas más habituales, ver cómo lo hacían. Bueno, la verdad es que disfruté un montón de un coche que no era fácil. Solo hice un par de trompos en entrenos y en carrera ninguno. Quedé muy bien, disfruté mucho, no rompí nada y descubrí la magia de las carreras bajo la lluvia. Llegamos al colutorio en el que Claudio me pregunta la diferencia entre los neumáticos de lluvia extrema y los intermedios. Bueno, la mayor diferencia, que ya da el dato porque he dicho, lo tenía en el guión y no lo encuentro, sí, es que lo tenía aquí, en el consultorio. Los de lluvia extrema pueden evacuar 85 litros de agua a 300 km por hora, los que se llaman full wet. Lo que pasa es que en el momento en que la pista empieza a secarse, se destruyen. En cambio, los intermedios, cuando hay mucha agua, no son tan eficaces, pero aguantan mucho más si la pista si está simplemente mojada o incluso si llega a secarse. Manolo J. me pide que le explique en qué consisten los relajes de mojado de un coche de carreras. Bueno, explicártelo bien sería largo, pero yo te voy a explicar que todo consiste en hacer el coche más suave y más progresivo, que no sea tan brusco. Entonces, ¿qué haces? Ablandar suspensiones, cambiar neumáticos, incluso a veces ten en cuenta que, por ejemplo, la frenada es menos brusca, puedes poner más frenos atrás, los apoyos son más suaves, puedes poner muelles más blandos, puedes poner mucho más alerón porque vais a ir más despacio. Todos los relajes, incluso a veces en los mapas de motor, que sean más progresivos. Todo lo que buscas es hacerle la vida fácil al piloto, que lo tiene complicado con la adherencia, pero que por lo menos el coche sea lo más dócil posible. Os quiero recordar que hemos abierto un área premium de pago al precio más reducido que nos permite YouTube, 0,99 € al mes. Nos gustaría que nos apoyaseis para seguir produciendo vídeos con más calidad y a cambio os ofrecemos algunos vídeos extras, un poquito más íntimos y personales. Os van a encantar. Por supuesto no es obligatorio suscribiros. Seguiremos con nuestros 3 vídeos semanales, pero vuestras aportaciones son muy valiosas para el equipo de Garaje Hermético. Bueno, y hoy la despedida va a ser rápida porque me dice Rodrigo que me he enrollado mucho, así que no voy a decir más que 3 cosas. Que os acordéis que los vídeos de motos en Moto1 Pro, que estamos en iVoox con podcast, los lunes es un podcast que solo es podcast, no existe en vídeo, y 3, que seguimos trabajando para celebrar el 500.000 de suscriptores. Y nada más que, bueno, hay una web nueva que por aquí os lo cuenta Rodrigo y os la pone, que espero veros de nuevo en nuestro Garaje Hermético. Hasta pronto.